seguir gozando y le doy el tiempo a mi pastor que preside. Dios les bendiga en esta mañana, queridos hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano en medio nuestro, aleluya. Dios bendiga a los niños que ya están en la escuela dominical. Saludos a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, a mi sobrina allá, Angélica, a todos mis familiares en Estados Unidos. Dios les bendiga de una manera muy especial. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Quiero que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos? Leemos la escritura en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados le respondió y le dijo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Puede tomar su lugar, gloria al Señor. Quiero en esta hora meditar bajo el tema cualidades de David. En este pasaje maravilloso encontramos cualidades a considerar que son muy importantes. En el Antiguo Testamento se le da bastante realce a David. De hecho, en toda la Biblia se repite 1100 veces, se menciona a David, más que Abraham y más que Moisés. No porque fuera más grande, ni porque fuera mejor, sino porque él tenía, de las muchas cualidades que él tenía, una de ellas era que él era amado por Dios. A pesar que no era un hombre perfecto, a pesar de que no era un hombre tan santo quizás como Moisés, pero dice que es el único que, dice la Biblia, andaba conforme el corazón de Dios. Aleluya. De la vida de David podemos extraer unas lecciones muy espirituales para nosotros. Hasta hoy David sigue siendo uno de los personajes más amados en la Biblia. Y algo maravilloso que encontramos en la Biblia es que el amor cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios le cubrió los pecados que cometió David. Solamente un personaje fue el único que se escapó en el tiempo de la ley, porque él cayó en unas situaciones de inmoralidad sexual y también se rebeló contra Dios cuando censó al pueblo, y también cometió un asesinato, que en el tiempo de la ley él tenía que haber muerto. Mas sin embargo se cumple la palabra cuando dice: el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios cubrió los pecados de David. Primera cualidad de David, que David dice que estaba revestido del Espíritu Santo. La historia bíblica nos habla que después de tanto Israel rebelarse contra Dios, viene Dios y empieza, hermano, a ver el asunto. Y entonces el siervo del Señor le dice que ya no querían un vidente, ya no querían un sacerdote, ya no querían un profeta. Ahora ellos le dicen que querían ser como los demás pueblos. Teniendo a Dios como Rey de Reyes, ellos dicen: danos un hombre para que nos gobierne, porque queremos ser igual a los demás. Y viene Dios y le dice a su siervo: no es contra ti, es contra mí. Así de que lo que están pidiendo yo se los voy a dar. Y entonces
sale el primer hombre llamado por Dios para poder dirigirlo, y su nombre era Saúl. Saúl, dice la palabra, que tenía algunas cualidades que no eran igual a las de David. Para empezar, una cualidad era su estatura. Dice que él sobrepasaba de los hombros para arriba a todos. Imagínense, ese hombre, estaban ahí 10 y era el más alto de todos. Por eso cuando trató de ocultarse, cuando el vidente lo buscó, no pudo, porque no se podía esconder. Y fue el primero que Dios llama para ser el que iba a gobernar, el rey. Y en el día en que él fue ungido, porque también fue ungido, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y fue mudado en otra persona. El problema con él fue de que cuando él se rebeló contra Dios, el Espíritu Santo se aparta de él, y entonces viene sobre él un espíritu de tormento, y esto lo atormentaba día y noche. Algo maravilloso es que dice que cuando se aparta el espíritu, viene un espíritu malo y lo atormentaba. Los criados le dicen: este tormento viene de parte de Dios. Y miren, Dios cuando quiere hacer algo, Él usa lo que esté a su alcance. Dios no hace acepción de personas. Cuando Dios va a hacer algo, Dios te va a hablar. Y algo que debemos de aprender es a ser humildes. Que a veces decimos que Dios solamente va a usar a las personas que según nosotros cumplen con nuestro protocolo, pero Dios usa a quien Él quiera usar. Y cuando el ser humano, los que quieren trabajar y pueden trabajar, no lo hacen, entonces Dios levanta piedras para hablarle a sus hijos. Pero Dios nos habla como Él quiere y como a Él le place. Gloria sea al Señor. Aquí le habla Dios por medio de los criados, los sirvientes. No eran los soldados. Cada rey tenía sus soldados. David tenía aproximadamente 30 y fracción de valientes. De los 30 valientes tenía 3 que eran los mejores. Me atrevo a decir de que eran fieros, hermano. Estos andaban con cicatrices por todos lados. Uno tenía una lanza que en una oportunidad dice que la tiró y atravesó un montón. Otro tenía una honda. Este sí andaba en honda. Imagínense. Y con esa honda, que no es como la que hoy en día usan los muchachos acá, que hasta le hacen una mira para pegar. Esa honda era aquella que usaban así y soltaban una punta. Y este dice de que con esa piedra le podía pegar, hermano, a un cabello. Imagínense qué pulso. Y había otro que en una oportunidad agarra una espada y dice que este hombre peleó día y noche, mató un montón, y al final dice que la espada le quedó pegada en la mano. Algunos dicen de que le quedó pegada porque si usted aprieta algo con mucho tiempo, con mucha fuerza, los músculos quedan trabados. Otros dicen que a causa de toda la sangre que le cayó en la mano, la sangre se convirtió como en un pegamento. Haya sido la sangre, haya sido la fuerza, lo que sé, que Dios estaba salvando al rey por medio de este. Alabado sea el Señor. No me gusta entrar en detalles y qué pasó, si se lo pegaron con superglue, con lo que haya sido, no me importa. Lo importante es de que este hombre amaba al rey, y de todos los que tenía, eran miles, de todos los clasificaron, llegaron a 30. De los 30 sobresalen 3. Imagínense. Y entonces Dios tenían sus soldados. Pero en este momento Dios usa un criado, o sea, eran los que estaban tal vez haciendo limpieza. Y le dicen los criados: díganos, denos la orden, que te busquemos uno que sepa tocar. Pregunta: ¿cómo sabían ellos que por causa de la adoración el espíritu se iba a ir? Y Saúl fue llamado por Dios, pero no era un adorador como David. Entonces se da cuenta, Saúl hasta consultó a una bruja. Saúl no era un adorador.
Saúl no era un hombre que andaba conforme al corazón de Dios, pero cuando Dios quiere hacer algo, quería aliviar el dolor de aquel pecador por medio de un adorador. Y en este momento tal vez ellos ni se imaginaron, era Dios hablando por medio del criado. Le dice: deme la orden, le vamos a buscar un músico, y cuando él toque, el espíritu malo se va a ir. Que ve qué importante es la adoración. Lo que hoy en día sale, la ciencia ya estaba, eso se llama ahora musicaterapia. Se lo dan a las personas que tienen algún trastorno, no pueden, le ponen una musiquita de jazz, le ponen una musiquita, hermano, ahí para que se duerman, para que se relajen, musicaterapia. Pero ellos, Dios habla por medio. Diga, mire mi rey, si le traemos a alguien que pueda tocar, eso sí, uno que sepa tocar. Imagínense. Hoy en día, Dios bendiga todos los ministerios de alabanza que hay, grupos de alabanza, saben muchas notas, pero no tocan el corazón de Dios. Hoy han cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y usted mira, tienen ritmo, tienen maestros de música. David, no lo encuentro en la Biblia que tuvo un maestro, él solo aprendió. ¿Y a dónde? Allá cuando estaba apacentando a las ovejas les cantaba. Para más aquel cantó: un elefante se columpia. Él no, le cantaba a las ovejas. Aleluya. Pero él era alguien que estaba lleno de Dios. Y entonces ellos le dicen: te vamos a traer a uno. Y Saúl dijo: búsquenme uno que toque bien. Andaba endemoniado, pero no iba tan loco. Tráiganme uno, pero que toque bien. Tráiganmelo. Imagínense, a veces la gente piensa que nadie lo mira a usted o a mí, pero le dice: hemos visto uno. ¿Cuántos jóvenes sabían? Y él le dice: hemos visto uno que es hijo de Isaí de Belén. Imagínense lo que dicen: sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras, es hermoso, y Jehová está con él. No eran ellos hablando, era Dios que estaba presentando el currículum de su servidor. Era Dios diciéndole: yo tengo a este apartado. ¿Y dónde estaba? Estaba en el desierto. ¿A quiénes lo escuchaban? Las ovejas, los animales lo escuchaban. Por eso yo creo que todos hoy en día lo importante es que nos escuche Dios, no los hombres. Somos servidores de los hombres, claro, porque si no podemos servir a los hombres, mucho menos vamos a servir a Dios. Pero él no tenía una audiencia, él no tenía cámaras, no tenía redes sociales, no tenía seguidores, no le daban like en sus alabanzas, pero él tocaba el corazón de Dios. Eso es lo importante. David dice que la primera característica, que era revestido del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor vino sobre David desde el día en el que profetas Samuel lo unge. Desde ese momento dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Y ya no solamente era músico, ahora tenía unción. Ahora dice que era profeta. Ahora dice que David danzaba. Ahora dice que David, hermano, él compuso algunos salmos tan maravillosos. La unción que David recibió tuvo un carácter sumamente especial en el testimonio de él. Dios estaba con él. Nunca haga acepción de personas. ¿Se recuerda usted cuando, por ejemplo, Naamán tenía una enfermedad bastante fuerte, lepra? Y resulta ser que cuando en el cautiverio se traen una joven para servir en el palacio, y ella conocía del profeta, y los demás, ni Naamán ni nadie conocían del profeta, porque ellos adoraban a un Dios Rimón, un Dios, hermano, de orgullo, de exaltación. Pero en medio de todo eso, Dios tenía un propósito para Naamán. Dios tenía misericordia, porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Alabado sea el Señor. Y en medio de esto, de repente, la sirvienta estaba cerca de Naamán y le dice: mi señor, no se preocupe, su enfermedad tiene cura. Allá en Israel hay un profeta. Si él ora por usted, la enfermedad se le va. Nadie sabía, y una sirvienta fue usada por Dios para decirle: hijo, a pesar de tu orgullo, yo te puedo cambiar. Y no fue el profeta.
De hecho, el profeta ni siquiera platicó con él. Dios utilizó a una sirvienta. Nunca usted subestime lo que Dios puede hacer. Que ore por mí el pastor, Dios lo quiere usar a usted. Que vaya a visitar al pastor, ¿por qué no me viene a visitar el pastor? Y los hermanos pasan visitándolo y dicen, no, hasta que venga el pastor. Aquí el que puede hacer las cosas se llama Dios, usa hasta los niños, gloria sea al Señor. Segunda característica de David era que era un músico excelente. No se trata de que nos escuchen y nos aplaudan los hombres. Se trata de que nos escuche Dios. Mi alabanza es para Dios. Por eso usted no se preocupe si a veces llevan ritmo, no llevan ritmo, llevan nota o no llevan nota. Usted hágalo con todo el corazón. Hágalo para Dios. David pues tenía ese don de parte de Dios que podía tocar. Se cree que David fue el primer que practicó la musicaterapia en nuestro lenguaje actual. Se cree que David fue un primer compositor. Se cree que David fue el primero en practicar balística. O sea, los discípulos siempre siguen algo del maestro, ¿sí o no? Si el predicador, el pastor, usted es gritón, el discípulo más de alguno va a ser gritón. Si el pastor es de unción, más de alguno dice, yo quiero ser con el pastor. Lo que no copien es lo enojado. Alabado sea el Señor. Y entonces, si David tenía un hombre que le pegaba un cabello con una piedra, ahora sabe por qué cuando él mira a Goliat, dice, ni con espada ni jabalina, en el nombre de Jehová. ¿Y con qué le dio? Con una piedra. ¿Cómo dice la escritura? Vamos a recordar un poco. ¿Cómo eran las piedras? ¿Redondas, cuadradas o lisas? ¿Cuántos de aquí hemos utilizado una honda? A nadie le gustan las piedras lisas porque esas regresan. O se zafan de la honda y te pegas en la frente. ¿Cómo David agarró piedras lisas y escogió 5? David tenía pulso. Donde ponía el ojo ponía la piedra. El discípulo le pegaba un cabello. Ni con lupa miro el cabello, mucho menos el ojo de la aguja. ¿Y qué tenía Goliat? Un casco. Lo cubría de bronce. Dicen algunos estudiadores que el casco solamente tenía un espacio aquí, pequeño, y no cabía cualquier cosa. Pero David hizo yo creo que ni Baldor existía en ese tiempo, hizo sus cálculos, ni Albert Einstein, ni todos los matemáticos y los que practicaron eso, que Dios tenga misericordia de ellos, mi hermano, de velocidad, tiempo y masa. Él empezó en su mente con sus hermanos piedras porque no tenía tablet, y calculó velocidad, masa, este viene para acá, pero Dios está conmigo, esta piedra va a pasar por ahí. Y una le soltó, y la piedra no se fue así, la piedra tuvo que haber ido así, y se la incrustó en la frente. No fue la piedra, no era la piedra, era el poder de Dios. Pero este hombre fue el primero que se cree que practicó la balística. Este hombre sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está con usted, usted sabe lo que hace. Alabado sea el Señor. Era un músico que tocaba bien. Diré que era un excelente adorador. A él se le conoce como el dulce cantor de Israel. Él sabía lo que era adorar a Dios. Porque un verdadero adorador, aun cuando se queda solo, adora al Señor. Alguien que le adora en espíritu y en verdad. La tercera característica era un hombre de guerra, pero sinceramente no cumplía con los requisitos de un hombre de guerra. Fíjese que el papá de él mandó a sus hijos, Eliab grande, los demás. Y cuando vieron a David, nunca lo mandaron a la guerra. ¿Por qué? Porque tal vez no era pequeño como nosotros, como yo, pero a la estatura de los demás, él no llegaba. Él era pequeño, dice. Era un joven, no era un hombre de guerra. Pero ante los ojos de Dios, era un hombre de guerra. Porque Dios no mira lo que está afuera. Cuando el vidente mira a David, él dijo, este no va a ser. Cuando vio a Eliab, dijo, este es el de Dios, porque lo vio como Saúl, grande, fuerte.
Y Dios le dijo, no, yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro lo que está en el corazón. Y miren que se cumplió, porque cuando todos le temían a Goliat, él sacó el poder de Dios que había en él. Él se puso enfrente y dijo, yo lo voy a matar. Alabado sea el Señor. Y nunca había peleado. Tenga cuidado cuando pregunta, ¿usted ha peleado? Usted no sabe qué tigre que han metido adentro a veces, hermano, la gente. Deje de andar buscando. Usted no puede pelear, espérese, no, que lo ya me va a contar. Alabado sea el Señor. Cuando él vio que estaban ofendiendo a Jehová, él dijo, hoy te corto la cabeza. ¿Saben ustedes por qué David defendió a Dios? David no defendió a Israel. David no defendió a Saúl. David no defendió al ejército. Porque dice, el gigante salía, el paladín salía 3 veces al día. Mañana, mediodía y tarde salía con la misma noticia. Y cada vez que salía, si salía en la mañana, digo yo, cuando ellos ya tenían el tiempo, estaban ahí en la línea, cuando miraban que salía en medio Goliat, es hora del café, ahí dejemos los demás. Así como cuando uno tiene trabajo en la iglesia, mañana ¿qué hay? 20 tamales. Mañana no puedo. Hay que pegar una... no, fíjese que... excusas, pero era miedo que tenían. Siempre que ellos miraban en la mañana, más de un grupito se iban por allá a hacerse los locos. Hay que miren aquellos a ver quién sale. A mediodía es hora del caldo de res. En la tarde es hora del café. Y salía el mismo. Ese es su rey, es un cobarde. El ejército es un cobarde. Y su Dios es un cobarde. Eso es lo que él decía. Pero se acostumbró casi por 40 días a la misma rutina, hasta que un día dice que iba llegando David, y esta vez dice la Biblia, David escuchó. Y David era curioso y se acerca. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Y todavía dice, ¿y qué es lo que ofrecen? Mira, te va a dar la hija, la más bonita, y te va a dar riqueza. Y digo, yo voy. No sé por qué lo hizo. Tal vez ya había conocido a la muchacha. Pero el problema de él fue cuando Goliat dijo su rey, su Dios. Entonces David era tan amigo de Dios que me atrevo a decir, yo lo voy a defender. Porque yo voy a defender a aquel que creyó en mí cuando nadie creía en mí. Aquel que estuvo conmigo cuando nadie. Aquel que me amó cuando nadie. Aquel que me escuchó cuando yo cantaba. Él estaba conmigo. Entonces dijo, hoy yo voy a defender a mi Dios. Alabado sea el Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y Dios sigue buscando también hombres y mujeres que digan, no, yo defiendo a mi Dios. Ten cuidado. ¿Es tu chiste cristiano? No va conmigo. Hay mucha gente dice, hermano, chistes cristianos hacen burla del evangelio. Mucho cuidado. Por las redes sociales hasta se inventan ahí la hermana cantando en el culto. Están profanando lo que es de Dios. No le den like, no siga eso, bloquéelo. Hay que defender el nombre de Dios. Él es poderoso, te ama, está contigo. Haz lo que hizo David. Defiende a tu Dios, alabado sea el Señor. David era un hombre preparado para vencer en las batallas. Mire, David valía más de 10,000 soldados israelitas. Eso valía él. ¿Quién le dio ese precio? Dios. No fue instruido en la guerra, pero dice que cuando llegaba un león o un oso en el nombre de Jehová, él defendía las ovejas. Él fue preparado de otra manera. Hay gente que no salen de un seminario ni una escuela de música. Dios los preparó con la vida. Las pruebas, la lucha nos preparan cada día. Y no hay cosa mejor que lo que aprendemos cuando Dios es el que nos da las cosas, la herramienta. Era un hombre de guerra. Cuarta característica, era un orador. Dice que tenía palabras prudentes. Era de hermosa apariencia. David fue considerado como el pastor carismático. Ver a Saúl era diferente a ver a David. Aún dice que era hermoso de rostro. Era alguien, hermano, que tenía unas palabras tan hermosas porque el Espíritu de Dios hablaba por medio de él. Si no, mire, escribió algunos salmos. Entre ellos, y Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo se inspiró? Y dice alguien que David escribía esto no con papiro, sino en las cuevas. Cuando él iba huyendo, cuando iba siendo perseguido, ahí él en vez de amargarse, él escribía, él componía, él profetizaba sobre su propia vida. David, como quinta característica, era un hombre bendecido por Dios.
pero tenía pruebas. A veces nosotros no interpretamos bien. Si yo estoy bendecido, nada me va a faltar. Él dijo en el Salmo capítulo 23: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Y qué podía tener en el desierto? Si fue cuando estaba en el desierto que lo compuso. Mas sin embargo él sabía que si Dios estaba con él, aunque no tuviera, hermano, una higuera, una palmera, un río, carne, él sabía que Dios estaba con él. Él era un hombre bendecido. La bendición más grande que el ser humano puede tener en su vida es tener a Dios. Eso no te va a hacer inmune a los problemas, a la enfermedad, a las situaciones de la vida, pero te va a dar paz. Y él dice que voy a ir pastor y nada me faltará. Y en lugares delicados pastos me van a hacer descansar. ¿Qué pastos podían haber en el desierto? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué aguas? Mas sin embargo él sabía que tenía a Dios. Y él era un hombre bendecido porque tenía la presencia de Dios en su vida. Ya estoy concluyendo. Sexta característica: era un hombre con una presentación intachable. Fíjese que cuando él se presenta para vencer a Goliat, nadie creía en él. Es más, si le hubieran visto que salió un oso, hermano, y nadie hubiera creído que mataba un oso, pero sí mataba oso, mataba leones. Y algo más extraordinario, hermano, que estaba lleno del poder de Dios. Nadie creía. Fíjese que de él podemos aprender muchas lecciones. Él, por ejemplo, dice: quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos. ¿Quién? Jehová de los ejércitos. Imagínense, era un hombre que confiaba tanto en Dios. Y aprendemos de que no hay problemas grandes ni luchas grandes. ¿Cómo miraba el pueblo de Israel, empezando por el rey y todos los soldados valientes, a Goliat? Como grande, es un gran gigante. Hasta ya sabían ellos cuánto pesaba el casco. Su lanza era como una cosa donde ponen los hilos. Mide tanto, ya tenían bien calculado, como quien dice: mejor no nos metamos con este, porque si es pequeño sí, pero si es grande no. ¿Y cómo lo vio David? Como un perro. Yo voy a matar a ese incircunciso filisteo, dijo. Yo le voy a cortar con esa espada que carga, no importa que me cueste levantarla, con esa misma yo le corto la cabeza. ¿Y con qué vas a ir? Ahí lo que encontró en el camino, porque Dios cuando va a hacer algo, Él usa lo más insignificante para mostrarle a la gente que la gloria es únicamente de Dios. Alabado sea el Señor. Viene y agarró 5 piedras, agarró su bolsita, agarró su honda y llevaba una vara, un palo, un callado, lo que haya sido en su mano. Por eso cuando sale el escudero dice: salió uno, y Goliat se prepara, dijo: me mandaron al mejor. Y cuando mira un joven y dice: ustedes me están ofendiendo, ¿cómo me mandan a este muchacho? Yo soy perro. Él mismo sabía lo que era. ¿Soy perro acaso yo para que me manden a este con un palo? Y le queda viendo David, le dice: ¿sí sos un perro? Y ahorita mismo te voy a hacer carnitas. Y le vamos a echar arroz para hacer un arroz chino. Aleluya, con carne de chucho. Y entonces le dice: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo con algo mejor. Yo no traigo una espada, yo vengo en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo te voy a hacer pedazos. Y dice que antes que Goliat se apresurara, él ya estaba en la línea de batalla, ya tenía lista la honda, lista la piedra, y ¡bum! Murió. Terrible que Goliat cae para atrás. ¿Se recuerdan cuando Saúl ya estaba viendo la batalla? Él, su forma de morir fue hacia adelante, con la espada. Morir para atrás será morir deshonrado. Una piedra lo pudo haber hecho. Fue el poder de Dios. La ciencia, no estamos en contra, dice de que David calculó el tiempo en el que él hizo esto. Porque usted para irse para adelante primero tiene que hacer un impulso para atrás y luego ir.
Y dicen ellos que cuando él hizo este impulso fue cuando soltó la pedrada y por eso el mismo cuerpo se fue hacia atrás. Pero no fue eso, fue el poder de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Alabado sea el Señor. Y por último, era un hombre según el corazón de Dios. Dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Era un hombre imperfecto, era un hombre que cometió pecado, pero andar conforme al corazón de Dios quiere decir que amaba a Dios sobre todas las cosas. Y a pesar de su pecado, era un hombre que dijo: no me quites tu Santo Espíritu, no me quites el gozo de mi salvación. David era un hombre según el corazón de Dios porque apacentaba el rebaño del Señor con conocimiento, con inteligencia, con amor. Él daba su vida por las ovejas. Lo mostró desafiando a Goliat cuando nadie lo quiso hacer. Él decidió hasta morir por causa de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es una persona que Dios tiene impresa su vida, tiene impreso su amor y tiene impreso su misericordia. Eso era David, un hombre conforme el corazón de Dios. Que Dios les bendiga en esta preciosa y bendecida mañana. Dios bendiga a nuestros hermanos por las redes sociales. Dios bendiga a los niños de escuela dominical.